Amén. Y como cantamos, trabajando. Y ahí como que si ya no, ¿verdad? Bueno, con que regresemos. Bueno, hermanos, yo agradezco a Dios por este tiempo que Él nos da de poder también compartir su palabra, ser partícipes de esto que hemos iniciado. Nos hemos gozado, hermanos. Ayer tuvimos a nuestro hermano Héctor, tuvimos a nuestro hermano Sergio también hablándonos de la palabra de nuestro Dios y fue una bendición. La noche nuestro hermano Samuel también que nos compartía en cuanto al materialismo. Y hoy el hermano Misael también me habló, no sé si por ser tocayos me dio la oportunidad. Y vamos a compartir otro tema, hermanos, en cuanto a nuestras actitudes del fin de los tiempos. ¿Sí? Ya hablaron de la inmoralidad, del materialismo, pero el tema que me dio, hermano, yo digo, no, pues aquí no hay. Entonces el tema que vamos a tocar no hay aquí, hermanos. Aquí ya lo cantamos. Estamos listos para trabajar. ¿Sí? El tema que vamos a dar, hermanos, es la apatía. La apatía. Y yo sé que hay pastores que no lo conocen. No conocemos qué es la apatía, hermanos. Y nada más tenemos que llevar el tema. No es para ustedes. Amén. Pero vamos a ver, hermanos. Yo quiero invitarles a que vayan ahí a Hebreos. Me gustó unos versículos aquí. Y para animarles, hermanos, a que continuemos. No habíamos a lo mejor visto este pasaje, o a lo mejor sí, ya lo sabemos de memoria. Pero nuevamente recordar estos versículos. Hebreos capítulo 6, hermanos, versículo 10 al versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin, hermanos, de que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia disfrutan ahorita las promesas. ¿Sí? Vamos a hablar, hermanos, de un pecado. Es el pecado que en este tiempo muchos cristianos no le estamos poniendo la importancia. La apatía. Cómo la apatía, hermanos, se está metiendo a cada momento en nuestra persona, pero en nuestras iglesias. Es muy común, hermanos, en estos tiempos ver ahora a cristianos sin fuerzas. Es muy común, hermanos, que vemos ahora cristianos que nada ya les mueve. Vemos cristianos ya estáticos, hermanos, como un maniquí, sin movimiento. Es muy común ver cristianos, hermanos, que ya no tenemos esa comunión. Ahorita, hermanos, este tiempo que tomamos de orar los unos a los otros ya no es común. Ya no es común. Anteriormente se hacía, pero se han ido perdiendo estos momentos preciosos. Es muy común ver a cristianos ahorita que ya no leen la palabra de Dios. Ya nuestras iglesias, hermanos, no sé si nada más en Tuxpan, es muy común ver que los miércoles y los viernes ya no llegan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Habrá apatía? Hay apatía, hermanos. Ya no nos ayudamos los unos a los otros. Y este tipo de cristianos, hermanos, son cristianos apáticos. Ahora voy a explicar, hermanos, esta palabra apatía. ¿Qué significa apatía? Lo conocemos. En el diccionario buscando, hermanos, qué significa apatía,
La apatía, hermanos, psicológicamente es el estado de ánimo de quien se muestra indiferente ante cualquier estímulo o situación. Eso es apatía. Estado de ánimo que se muestra indiferente ante cualquier estímulo. Sí o no, hermanos, en estos tiempos hoy queremos agarrar al hermano, guiarle, enseñarle, animarle. ¿Y cómo nos muestra? Ay, viene el pastor otra vez. Ya no hay ánimo. La apatía se está metiendo en las iglesias. La apatía en sí, hermanos, en los siervos de Dios. Ya no estamos, solamente lo cantamos, pero ya no lo estamos practicando. Ahorita cantamos, trabajar, trabajar. Somos siervos de Dios. Preguntamos, ¿cuántos estamos evangelizando? Ya vemos pocos que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por la apatía. Por el estado de ánimo que hoy pensamos, hermanos, que ya no es necesario. Otra definición de apatía, hermanos, falta de impulso o decisión para hacer una cosa. Desgana, falta de emoción, motivación o entusiasmo. Falta de esto, hermanos, falta de emoción, motivación o entusiasmo. Otra palabra, otro significado de apatía, hermanos. La palabra apatía es una transposición directa de la palabra griega apatea. Una palabra usada comúnmente por un filósofo. ¿Sí fue filósofo? ¿Me corrigen? Aristóteles. Y él lo llamó, hermanos, como sin sentimiento. Apatía. Otra definición, hermanos, en el diccionario. Bueno, en sí en el diccionario, si nos vamos a encontrar sinónimos de esta palabra, hermanos, que envuelven como la indiferencia, como la frialdad, como la falta de interés, como la desatención, la falta de sentimientos, sin emoción, insensibles, fríos. Esto es apatía. Toda la palabra envuelve todos estos sinónimos, hermanos. ¿Hay frialdad en la iglesia? Ya no hay el amén. Aún no, hermanos, sabemos qué significa amén, ¿verdad? Amén. Así sea. Se predica, hermanos, ya en la iglesia, se da la verdad de la palabra de Dios. Y algunos, no sé ni qué dijo, pero hay frialdad, hermanos. Apatía. Y yo creo que podemos ver, hermanos, varones, como vimos aquí, que alcanzaron ya y están heredando las promesas que Dios les dio, hermanos, pero porque estuvieron animados. Quitaron toda esa frialdad, quitaron toda esa indiferencia. Fueron, hermanos que ardían en el corazón para hacer las cosas de Dios. Y el ejemplo más claro, hermanos, hoy estamos viendo, ya hemos estado dejando de lo que el Señor Jesucristo hacía, y nos daba un pasaje que a mí me ha sido de mucha bendición, es el de Mateo 9. Al mirar Jesús las multitudes, ¿qué? Tenía compasión. Tenía compasión. Y ya no hay compasión por la gente. Nos está faltando, hermanos, esa mirada de compasión. Nos está faltando, hermanos, esas ganas. Queremos que nuestras iglesias se animen. Queremos que nuestras iglesias ardan el corazón. Pero si nosotros como pastores no ardemos, así es, no vamos a hacer eso. así es. Tenemos que quitar, hermanos, la apatía. Así que la persona apática percibe la vida espiritual sin sabor. La persona apática percibe la vida espiritual vacía. La persona apática percibe su vida espiritual sin sentido. No ve la necesidad de hacer las cosas. Siempre, hermanos, cuestiona o simplemente
no obedece. Nos hace falta, hermanos, ese ánimo. Siempre anteponemos nuestros gustos. Siempre ponemos, hermanos, nuestras debilidades ante la responsabilidad de obedecer a Dios. Tenemos que evangelizar. Eso es un mandato que Dios nos ha dejado, hermanos. Ir y predicar el evangelio. Pero nos está faltando el ánimo. Hay apatía. Yo no sé, hermanos. Decía el hermano Héctor de broma, ¿verdad? Le decía, ¿por qué nos tocó esto? Y al estudiar, hermanos, yo le dije, Señor, perdóname, porque me está faltando todo esto. Me está faltando todo esto. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, las consecuencias de la apatía? Las causas, de la apatía. ¿Por qué la apatía ha venido ahorita en nuestra vida personal? ¿Por qué la apatía ha venido, hermanos, también en nuestras iglesias? Y hay muchas causas por qué la apatía. Solamente voy a dar rápidamente, hermanos, 3 causas. ¿Por qué la apatía viene? ¿Por qué? ¿Qué causa que el cristiano llegue a ser apático? Llegue a ser sin emoción. Llegue a ser indiferente y frío, hermanos. Y una de las causas, hermanos, de la apatía es lo que el Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo. Capítulo 24, versículo 12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Por eso, el amor de muchos se enfriará. Ese es un sinónimo de apatía, hermanos. Muchos cristianos hoy, o muchos pastores, estamos predicándoles a pastores, estamos pastores aquí. Muchos pastores hoy, por la gran maldad que vemos en el mundo, llegamos a ser apáticos. Y llegamos a decir, bueno, es que ya he visitado al hermano 1, 2 veces. He ido a tocar al vecino 1, 2 veces. No quiere. Y lo dejamos. Y sabe, esas excusas son excusas, hermano. Tenemos que persistir. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su ministerio, predicaba. ¿Y todos aceptaban? ¿Todos aceptaron? No, hermano. Pero él seguía predicando. El apóstol Pablo predicaba, hermanos, y veía la maldad. Yo creo que debemos de tomar este ejemplo que el apóstol Pablo hacía. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu, dice, enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Allá en Hechos 17. La maldad, la idolatría estaba, hermanos, en Atenas, en su pleno, como hoy estamos viendo. La maldad, hermanos, aumentando. Pero dice él, su espíritu enardecía. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si vemos que la maldad se está yendo, hermanos, cada vez más arriba, nuestro espíritu tiene que estar ardiendo más. Pero estaba haciendo lo contrario. No quiere. Hermanos, necesitamos hoy despertar, avivarnos. Necesitamos, hermanos, llenarnos. Necesitamos mirar con compasión, con amor, quitar la fealdad, quitar la indiferencia, quitar, hermanos, la apatía en nosotros. Tiene que arder nuestro corazón por lo que estamos viendo. La causa de la apatía es la maldad. Y buscamos algunas excusas y tratamos de que no se vea tan mal y buscamos otras formas. ¿Pero para qué? Para solamente seguir siendo apáticos. Una causa la maldad, pero otra causa, hermanos, que llega a ser apático aún es la pérdida de visión. Vamos a ver, hermanos, ahí, aquí en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9. El apóstol Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 6, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, hermanos, porque a su tiempo, hermanos, segaremos y no desmayamos. Pero hoy, hermanos, estamos perdiendo la visión. Esto más bien, hermanos, estamos perdiendo la visión en cuanto a nuestra recompensa. Estamos olvidando, hermanos, que la recompensa no va a ser aquí. La recompensa va a ser en el cielo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Pero si no desmayamos. Yo le he dicho a los hermanos ahorita, hemos empezado, hermanos, un tiempo ahí con los hermanos de trabajar. Y les digo, no nos vamos a cansar, hermanos. Tenemos que seguir. Sí va a llegar físicamente el cansancio, pero tenemos que seguir. Si yo me canso, hermanos, ustedes me apoyan. Si ustedes se cansan, yo les apoyo, pero tenemos que ir, pastor e iglesia. Porque recuerden eso, a su tiempo vamos a cegar. Pero hermanos, la visión, la pérdida de visión de esa recompensa, hoy nos está trayendo la apatía. No estamos pensando de lo que vamos a tener, hermanos. La causa de la apatía, hermanos, es esta, la pérdida de visión. Pero la causa de la apatía también podemos ver, hermanos, allí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. Es un poquito largo, hermanos, esto. Dice, no quiero pasarme yo, hermano. Escribe al ángel de la iglesia, dice, en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra causa de la apatía, hermanos, aquí es la presunción. ¿Qué es esto, la presunción? El orgullo. Si no quiere. Yo estoy bien. Ya soy rico, ya tengo lo que yo quería. Pero nos dice, hermano, la Biblia, y no sabemos que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esto nos está causando, hermanos, la apatía. Cuando nosotros nos sentimos mayor y decimos no necesitamos, y hay algo que tenemos que predicar, es el amor los unos a los otros. Y yo puedo necesitar del hermano, todos necesitamos de alguien, hermano. Pero cuando hay presunción, viene la apatía también, el desánimo, la falta de interés, la indiferencia. Esas son unas causas, hermanos, de muchas que podemos ver en la Biblia. Pero hoy necesitamos avivarnos, hermanos, porque ¿cómo se ve cuando la apatía entra? ¿Cómo se ve en nuestras iglesias, hermanos? ¿Cuáles son las consecuencias que trae la apatía a nuestra iglesia o nuestra vida personal? Cuando nosotros permitimos, hermanos, que la apatía en todos sus sinónimos entre en nuestra vida, empieza a tener sus consecuencias. Y hoy como pastores, hermanos, decía el hermano, yo recordé una frase que una ocasión le escuché a un hermano: no hay hombre grande, el único grande es Dios. Pero uno pregunta, ¿por qué aquellos hermanos llegaron a hacer grandes cosas? Porque había ganas, había interés, ardía el corazón, había un estudio bíblico, había oración, hermanos, había visitación, había amor los unos a los otros.
Y es esto lo que se nos está perdiendo. Y la causa, las consecuencias, el estudio de la Biblia. Estamos entre pastores y no quiero evidenciar a ninguno. Pero como pastores, de los que estamos aquí, ¿cuántos hermanos hemos leído la Biblia ya un año? Entera, en un año entera. Debería de ser, ¿no? Porque ¿qué enseñamos? La Biblia. No quiero evidenciar. Hay pastores que no hemos leído la Biblia en un año entera. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia entera, hermanos? Ay, hermano, pero pues es que no puedo. No sé quién decía, nos hemos ocupado en otras cosas. Hemos tratado de quitar esto, hermanos, haciendo otras cosas. Bueno, pues es que falta esto, hay que limpiar, hay que hacer esto, Mi trabajo y su trabajo, hermanos, es predicar y estudiar la Biblia. ¿Sí o no? Ese es nuestro trabajo. Vean lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hermanos. Y esto tenemos que tomarlo, el consejo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien el WhatsApp. Hermanos, discúlpenme. Bueno. Le estamos poniendo importancia a otras cosas. Cuando la Biblia nos manda a procurar con diligencia presentarnos como obreros aprobados que usamos bien la palabra de Dios. Pero la apatía nos quita, hermanos, el estudio personal de la Biblia. Al rato. Bueno, voy a ir primero a hacer esto y luego. Y ya estamos acostados. Ay, se me olvidó. Bueno, mañana. Como quiera, pues no tenemos aquí los miembros que nos vean. Y necesitamos, hermanos, pero nos estamos enfocando en otra cosa. Ahora, no es que no se tenga que hacer, se tiene que hacer, hermanos, pero su trabajo, el mío y el suyo, es meternos en la palabra de Dios. Meternos en la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que hoy hay cristianos también que no estudian la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque aún a lo mejor no nos ven los miembros, pero se ve en nuestra vida. Y lo que ven los miembros, y bueno, pues el pastor no lo estudia porque lo tengo que estudiar. Y amonestamos que necesitamos crecer espiritualmente. Es tremendo lo que Pablo también dice ahí en Hebreos, hermanos. Esta es la consecuencia de la apatía. Ahí en Hebreos capítulo 5, hermanos. Hebreos capítulo 5, ¿sí o no? Por eso vemos hoy que no, nuestro crecimiento espiritual o nuestro crecimiento en nuestras iglesias no avanza. Dice ahí, Hebreos capítulo 5, versículo 15. 5:12, perdón. 5:12 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está una apatía, porque debiéndose de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hermanos, hoy sinceramente, y lo digo, hoy hemos dejado ya de enseñar mucho sobre las cosas futuras. ¿Y por qué?
¿Por qué, hermanos? Una, porque la iglesia no lo puede digerir. Otra, porque nosotros no lo sabemos. Por eso. Y dice, debéis de ser ya maestros. Y todavía nos quedamos en los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, arrepentimiento y todo lo demás. Y ahí, y llevar esto acá y allá. ¿Sí o no? Nos hemos quedado en esto, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no hay un estudio de la palabra de Dios. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias que han venido, hermanos. Es así que muchos miembros de nuestras iglesias, hermanos, ignoran la palabra de Dios. Pero para que ellos estudian, y le digo, no es vanagloria, yo ahorita agradezco a Dios de un hermano, que es sincero el hermano. Dice, hermano, tengo tiempo que no vengo y escucho y me voy. Pero nunca había leído la Biblia. Y ahorita lo estoy leyendo. Llegó hace unos días, 3 días, llegó y dice, ay, pastor, se me hizo tarde, pero es que estaba leyendo la vida de Salomón cuando edificó el templo y me metí y me gustó y me di cuenta, ay, pastor nos espera a tales horas. Gracias a Dios, hermanos. Pero queremos esto, ¿no? Pero si usted y yo como pastores no lo hacemos, la apatía llega a la iglesia. La apatía llega a la iglesia, hermanos. Esas son las consecuencias de la apatía. La falta de estudio personal de la Biblia. Pero otra consecuencia, hermanos, de la apatía es mata la oración y la confianza en Dios. ¿Cuál es el arma más poderosa que tenemos los cristianos? La oración. Vemos en la Biblia, hermanos, cómo grandes hombres hicieron cosas grandes, taparon bocas de leones. ¿Por qué, hermanos? Porque había oración. La ira de reyes fueron apaciguados. ¿Por qué? Porque había oración. ¿Recuerdan la vida de Daniel? Cuando se había firmado el edicto ya de ser muertos todos aquellos. Pero Daniel sabía, hermanos, que la oración podía cambiar todo eso. Y la Biblia nos dice allá en Daniel 6:10, y lo hacía como lo solía hacer antes. ¿Oramos? Decía un hermano, ¿oramos, hermanos? Sí, oramos. En el almuerzo, comida y cena. 3 veces al día la Biblia nos manda. Bendice la comida, ven. La apatía ha entrado, hermanos, falta de oración. Nos hace falta la oración, la confianza en Dios. Dios quiere, hermanos, que su pueblo sea un pueblo de oración. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice, hermanos? Lo vemos, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin cesar, hermano. Sin dejar de hacer. ¿Eh? Sin dejar de hacer. Oración. Sin dejar de hacerlo. Y hay pastores de oración. Amén. Apatía, hermano, no hay el amén. ¿Hay oración? Amén. Porque la oración requiere tiempo y esfuerzo. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. Requiere tiempo y esfuerzo. Pero cuando oremos, las cosas se van a hacer. Porque no lo vamos a hacer nosotros. La va a hacer Dios. La va a hacer Dios. Decía el hermano Osvaldo, queremos, a lo mejor como jóvenes, ¿verdad? Iniciando aquí en las predicaciones, decimos, queremos comer todo. Hemos iniciado, hermanos, ya por 2, en sí yo puedo decirle 2 años y medio que llevamos, y no vanagloria.
Y yo reto a los hermanos pastores que hagamos esto en nuestra iglesia. Hemos iniciado aquí en Tuxpan oración a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana. Llevamos, en mi vida puedo decirlo, 2 años y medio, 6 de la mañana, 6 de la mañana. Llegamos, lo quisimos implementar aquí en Tuxpan. El primer día empezamos con 1. Y luego, hermano, vamos a seguir orando. Gracias a Dios, tenemos 6 hermanos que llegan a las 6 de la mañana. Llevamos ya 2 meses orando a las 6 de la mañana. Y hemos visto, hermanos, que las grandes cosas que tenemos que hacer, las ha hecho Dios. Porque Dios nos manda orar sin cesar. Pero la apatía, hermanos, hoy los pastores nos ha quitado esto. La falta de confianza en Dios. Y queremos hacerlo a nuestra manera. Pero nosotros, hermanos, como pastores, primeramente tenemos que confiar toda nuestra necesidad a Dios. A Dios. Hay pasajes, hermanos, que tenemos que hacerlo. Y aquí está ese pasaje muy cortito, pero muy, hermanos, retador. Y yo quiero animarles, hermanos, como pastores, hagamos eso en nuestras iglesias y tenemos grandes resultados. Grandes resultados. Yo vengo contento ahorita por lo que se hizo ayer. Dios movió los corazones de todos los hermanos. Y pudimos hacer cosas grandes ahí en la iglesia. Y ahorita estamos orando, hermanos, por algunos ministerios que tenemos que implementar. Y el primero es la evangelización. Un hermano me decía, hermano, pues vamos a evangelizar, tenemos que evangelizar, sí, hermano, pero tenemos que orar también. Primero es orar y salir. ¿Saben lo que quiere decir la palabra oración, hermanos? Vamos a decir, bueno, comunión con Dios, ¿verdad? Pero esa palabra oración se divide en 2. Es ora, acción. Ora y acción. Oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ora. Le dijo a Pedro, ¿para que no entréis en tentación? Es esfuerzo, toma tiempo, pero las cosas se hacen. Pero la apatía nos está quitando esto. Lectura de la palabra de Dios, oración. Pero la apatía también, hermanos, está llevándonos a matar el deseo de visitar. Nos está matando el deseo de visitar, de hacer la obra personal, de asistir fielmente, hermanos, también. Si hay hermanos de la iglesia aquí, la apatía nos está matando ese deseo de estar siempre en la casa de Dios. Yo pregunto, hermanos, hay un pasaje muy conocido, trillado, el Salmo 122, que dice, el salmista, ¿qué dice? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no se llega con esa alegría, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay apatía. Hay apatía. Entonces necesitamos accionarnos, necesitamos avivarnos, hermanos, pero necesitamos avivarnos primero nosotros como pastores, para que la iglesia se avive. Para que la iglesia, hermanos, haga la obra juntamente con nosotros. La apatía debilita la predicación del evangelio. Un grupo apático de personas que no sienten el deseo y el ánimo. Oye, hermanos, si no nos ponemos tristes cuando invitamos y nomás llega uno. Vamos a ir a visitar y invitar a la iglesia. Vamos a invitar, hermano, vamos a salir a invitar el día viernes a las 5. Y gloria a Dios porque llegó una niña. Hay apatía, hermanos. Pero en sí, yo le decía, lo platicaban con mi esposa porque di el horario y no nos llegaban y no nos llegaron.
No nos llegaron, hermanos, pero yo le decía a mi esposa, bueno, esto creo que sabía de nosotros, de mí. ¿Cómo hago la invitación? Si hay ganas, si hay deseo. Hay veces hacemos la invitación, vamos a salir a invitar como diciendo, no lleguen, hermanos, para no ir. ¿Sí o no? Dentro de nosotros estamos invitados, hermanos, tenemos que salir a predicar el evangelio, pero acá adentro sintiendo, no vengan. Tomar la siesta, decía el hermano. Ese es el horario de la siesta, no vengan, y ya si no vienen, pues yo me excuso, no llegaron. Ya cumplí. Falta de ir y predicar el evangelio, hermanos. Pero tenemos que hacerlo. Hoy la apatía, hermanos, ha ido en su consecuencia más grande. Desanima la obra de Dios. Los líderes en las congregaciones, en nuestras iglesias, estamos desanimados. Pero recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Necesitamos avivarnos, hermanos. Hacerlo primero nosotros y contagiar a nuestra iglesia. Pero también, hermanos, en este tiempo de unión pastoral necesitamos animarnos con deseo, con ganas de hacer las cosas. Y yo, hermanos, me pongo triste porque yo veía y antes yo asistía, como niño, adolescente, asistía. Y aquí veo, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de ver hermanos como el hermano Roberto todavía siguiendo. Hermano Gustavo. Y ya nosotros como jóvenes, ver a estos hermanos y dicen, bueno, pues es que ya pasaron, ahora vamos nosotros, pero a nosotros nos está faltando. No nos estamos avivando, hermanos. No estamos haciendo la obra de Dios como tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay apatía. Y necesitamos nosotros como nuevas generaciones que predicamos el evangelio hacer la obra de Dios como antes se hacía, hermanos. Y es por eso, quiero volver ahí. Recuerden, hermanos, este pasaje. Me gustó bastante este pasaje. Recuerden ese pasaje. Ahí en Hebreos 6 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Tenemos que seguir sirviendo, hermanos. Tenemos que seguir haciéndolo y tomar ejemplos de estos hermanos. ¿Amén? Amén. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, hermanos. Por eso, para concluir, hermanos, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Como pastores, no estamos exentos de caer en el desánimo. ¿Sí o no? Así es. No estamos exentos de caer en el desánimo, en el desgano o en el cansancio. Si nosotros estamos, hermanos, de esta manera, nunca vamos a animar a nuestra iglesia. Quiero terminar, hermanos, allá en Segunda de Timoteo, hermanos, con este pasaje. Yo termino con este pasaje para que no entre en apatía. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Examinémonos, hermanos, si no estamos en apatía. Y si estamos, animémonos para animar a nuestra iglesia. Dice aquí, segunda de Timoteo 1, 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice versículo 7, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino de poder, hermanos, de amor y de dominio propio. Ay, hermanos, ¿con qué hacer las cosas? Tenemos el poder. Tenemos el mismo. La Biblia nos dice que es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Hay poder. Pero si no lo hacemos, ese poder no va a salir. Por eso, ahí está. Recordemos eso, hermanos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es el poder, el amor y el dominio propio que tenemos que contagiar en nuestra iglesia. Amén. Amén. Esperamos que salgamos, hermanos, de este compañerismo pastoral con ese deseo. Es decir, vamos a hacer las cosas, hermano. Porque ciertamente el Espíritu, el poder está en nosotros. Y vamos a hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos gracias.